¿Cómo estáis, querides, queridas y queridos? Con el nuevo año constatamos que nada ha cambiado en la pesadilla con la que dejábamos 2023. En el programa de hoy vamos a tratar de circunscribir y evaluar un hecho, la consolidación del régimen de guerra en el mundo. Recordemos brevemente qué entendemos por régimen de guerra hoy, en la segunda década del siglo XXI. Por un lado, el régimen de guerra que vivimos es un acto político, producto de una trama de decisiones, no una funesta casualidad. Estados, corporaciones, organizaciones militares y financieras, think tanks y medios de comunicación, en esos círculos se forman las decisiones. Las decisiones versan sobre un diagnóstico. Los poderes capitalistas son los primeros en reconocer que hemos entrado en un periodo de caos ecosistémico, donde las disputas hegemónicas, mezcladas con los efectos del capitalismo en los ecosistemas de la biosfera, producen interacciones absolutamente impredecibles y violentas. Capitalismo, guerra y clima constituyen una fórmula letal. Pero el caos, el shock, la catástrofe nunca han sido un impedimento para los poderes capitalistas y coloniales, más bien al contrario. Por eso el régimen de guerra es un intento, por su parte, de seleccionar en el caos los efectos catastróficos más favorables para su reproducción, la de estos poderes capitalistas. El contagio del miedo y el pánico a través del sistema de medios y plataformas, junto a la colaboración imprescindible y obediente de las falsas oposiciones del centro-izquierda global, hacen el resto. Pero el aspecto más descuidado de las consecuencias del régimen de guerra en las democracias coloniales del Occidente consiste en la eliminación de la vida democrática en nombre de y bajo las formas constitucionales de la democracia, de esa democracia liberal de la propiedad. Cuando se introduce la guerra y la necesidad bélica en la vida política doméstica, cuando la relación amigo-enemigo domina los conflictos sociales y políticos, creando un círculo vicioso entre amenaza interior y exterior, la democracia y la lucha de las clases subalternas se ven amenazadas de muerte. Como decíamos, esto es ya un hecho incontestable. Ucrania es la guerra que no termina. Lo único que sucede y sucederá es que se verá cubierta de otras guerras aún peores. Por otra parte, llamar guerra al genocidio en Palestina es incorrecto desde el punto de vista del derecho internacional, puesto que no hay dos estados en conflicto. Pero es absolutamente riguroso desde el punto de vista de la realidad. Un conflicto asimétrico y colonial donde un estado de colonos ha caído en manos de fascistas que abogan por la solución final del problema palestino. El Mar Rojo y el Líbano son los otros epicentros de la guerra regional que en cuestión de semanas o meses se generalizará a todo Oriente Medio. El Sahel africano, mientras tanto, vive en una guerra infinita, con altos y bajos de muerte y destrucción, que está unida a grandes circuitos de energía, materias primas, extracción, tráfico de personas, violaciones y asesinatos de mujeres y minorías de género y robo de tierras y recursos y venta de armas. Vivimos ya en la Tercera Guerra Mundial, en su preludio siniestro. Solo un sistema inmunitario político zombie puede, en la conciencia política, negar lo que está ocurriendo y lo que está por llegar. Las especies radioactivas del fascismo proliferan y eliminan a sus competidores en este ecosistema global de la guerra. Demasiado difícil condensar lo que necesitamos, pero bueno, valor, cooperación entre subalternas para la organización y el combate, abandono de la neurosis del bienestar occidental, capacidad de sufrimiento, porque el sufrimiento es resistencia y nos indica que estamos vivas aún. Necesitamos alianzas entre generaciones y continentes para dar la vida, por la nuestra, por la de los demás, por la de quienes ni siquiera tienen armas, por las hijas de los niños y niñas supervivientes, mutilados y traumatizados en Gaza y Cisjordania, por la humanidad y por el planeta. La vida no vale nada si no somos capaces de darla por los demás, por nosotras en otras, por otras en nosotras. Comenzamos. La
La consolidación del régimen de guerra global tiene consecuencias en la dinámica del mercado mundial, de la globalización, de los acuerdos comerciales. Para hablar de todo esto hemos invitado, y ha sido tan amable de estar con nosotras, a Pedro Ramiro, que es un activista por encima de todo, investigador, y que junto a otras compañeras pues forma parte del Observatorio de las Multinacionales de América Latina. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por la invitación. Vamos a empezar con una cuestión, ¿no? En los últimos artículos habláis de lo que llamáis la fragmentación, ¿no? del mercado mundial, de la globalización. ¿Puedes resumir un poco en qué consiste este proceso? Bueno, digamos que tras la dinámica de la pandemia, de la guerra de Ucrania, y ahora seguiríamos viendo con las recientes intervenciones militares, bueno, vamos viendo cómo las tensiones geopolíticas se están acrecentando y está, digamos, entrando en ciertas dificultades el capitalismo global. No creemos que exista algo como una desglobalización, algo como una vuelta a, digamos, los estados proteccionistas. La autarquía o algo así. No creemos que sea tanto eso, pero sí que hay, bueno, una fragmentación en las cadenas de valor, una fragmentación del mercado global y quizás algo así como un paso hacia mercados regionales, hacia bloques regionales, en tensión entre ellos, cada uno intentando asegurarse, pues digamos, recursos, materias primas, riquezas y demás. Ese creo que sería el estado en el que estamos y a ver cómo va evolucionando la cosa. ¿Y tú piensas que esto es un proceso que viene de la pandemia o es anterior? ¿Y qué tiene que ver con, por ejemplo, con la guerra de Ucrania? Claro, o sea, yo creo que, digamos, sabemos que hay como un proceso de crisis estructural del capitalismo, ¿no? Con sucesivas crisis, en la que la forma de salir de una crisis es la forma de generar la siguiente. Sabemos que eso es así, pero seguramente estamos ante un tipo de crisis estructural que no admite salidas como en el pasado, sobre todo, pues, como ya se ha dicho por diferentes autores y autoras muchas veces, porque estamos topando con los límites biofísicos del planeta, ¿no? Eso hace que, digamos, la salida a nuevos mercados, a nuevas formas de acumulación, pues no sea tan posible como en el pasado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya lógica de crecimiento y acumulación, pero, digamos, igual todavía más localizada, todavía más centralizada y en ningún caso se puede extender a nivel global, ¿no? Y esta lógica de crecimiento y acumulación cada vez pues necesita ser más militarizada, ¿no? Digamos, adquiere formas cada vez más autoritarias. No es que sea nuevo, en realidad la formación del capitalismo de sus orígenes está basada en el autoritarismo y la violencia y el saqueo, como lo sabemos, pero digamos que viniendo del periodo de los 30 gloriosos, de después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y las sucesivas crisis que han venido después, bueno, esa coexistencia pacífica entre capitalismo y democracia, con el estado del bienestar, con el estado social, etcétera, pues ya entra en crisis con la crisis de 2008-2010 y cada vez se van encadenando crisis sucesivas que hace que, bueno, pues que el modelo se vaya volviendo más autoritario, más violento, cada vez más para una minoría, digamos, que necesita pues esa violencia y ese autoritarismo para satisfacer su riqueza, sus recursos, su acumulación. Sí, justamente sobre eso, sobre todo el OMAL y en vuestros últimos informes y artículos, señaláis precisamente el marcado carácter colonial de esa nueva dinámica. Es decir, que el espejismo, ¿no?, del libre mercado o de lo que la probablemente muy falsa supresión del intercambio desigual, ¿no?, que marcó pues esos 30 gloriosos, ¿no?, en el conjunto del sistema mundo, ahora la justificación precisamente de esa dinámica neocolonial está vinculada a esa cuestión de la seguridad, del aprovisionamiento y de los niveles de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿cómo se concreta esa mirada colonial o esa dinámica colonial más que mirada y cómo afecta a la retórica, ¿no? Porque, por ejemplo, en las relaciones con el acuerdo de Mercosur, que todavía no se ha firmado, ¿no? UE-Mercosur, el acuerdo con Chile, con la importancia del litio, etcétera, etcétera. Sí. Parece que, ¿no?, hay una dinámica entre socios iguales, pero hay una violencia de fondo, ¿no? Sí, o sea, digamos, por decirlo así resumidamente, que ahora hay un intento de reposicionamiento
geopolítico de la Unión Europea, un intento de readecuarse al nuevo estado del mundo, digamos, en base a 3 pilares fundamentales. Uno que tendría que ver con la defensa, otro con las migraciones y otro con el comercio. O lo que es lo mismo, con la militarización, con las fronteras y con el extractivismo, ¿no? Entonces, por un lado está la lógica de militarización de la vida cotidiana, no solo de las guerras en muchas partes del mundo, sino de militarización, criminalización de la protesta, autoritarismo, violencia. Esa lógica está cada vez más en nuestras sociedades europeas, se ve con el incremento de los presupuestos militares del último año, por ejemplo. Está la lógica de la Europa fortaleza, que siempre ha estado ahí desde sus orígenes, pero que en un contexto de escasez forzada, digamos, de necesidad de blindar la acumulación, etcétera, pues se refuerza todavía más muros, vallas, centros de internamiento. Se esfuerza incluso fuera de la Unión Europea, quiero decir, que puede llegar incluso hasta el Sahel, la frontera está ahí. Exactamente, ¿no? Externalización de fronteras a países que directamente abandonan a los migrantes en el desierto hasta morir, etcétera, ¿no? El caso de Libia, el caso de Túnez, el caso de Marruecos. La propuesta de exportación a Ruanda, ¿no? de Rishi Sunak. O sea, que nos retrotrae a no sé cuántas décadas atrás, a propuestas de la era de, pues de la época de los fascismos y demás, de los años 30, 40, ¿no? Y además de militarización y además de control fronterizo, la necesidad de asegurar el suministro de energía y materias primas a una Unión Europea que carece de todas ellas, ¿no? Que carece en buena medida de ellas. Hay algo de materias primas en la Unión Europea, en España estamos viendo un boom minero porque hay algo de recursos en la franja, digamos, occidental de la península ibérica, hay algo, pero los propios estudios de la Unión Europea hablan de que en el mejor de los casos se podría llegar al 10% de todas las materias que necesita la Unión proveniendo de dentro de la Unión, ¿no? En el mejor de los casos. Solo el 10%. Solo el 10% en el mejor de los casos, como horizonte, no es que ahora esté pasando eso. Sin variar los regímenes de crecimiento. Eso extrayendo de la montaña de Cáceres el litio, de Andalucía, de Galicia, en fin, de Portugal, etcétera, ¿no? Pero el 90% restante o más de las materias primas críticas, pues es un poco novedad, pero están donde están en los territorios que tienen esas materias primas, en buena medida acaparadas por China y por los estados imperiales, ¿no? Entonces la Unión está tratando de garantizar en las zonas en donde ha tenido tradicionalmente una mayor influencia, en el caso de la presidencia española volcada en América Latina, pues hay otros territorios de influencia que tienen mucho que ver con el reparto neocolonial del mundo, claro, con las antiguas colonias británicas, francesas y demás, pero ahora con la presidencia española ha ejercido el Estado español de punta de lanza de la Unión en aquellos territorios ricos en materias primas donde se puede reforzar una ofensiva normativa que refuerce los tratados comerciales que traten de blindar esas materias primas, ¿no? Se acaba de firmar la renovación del acuerdo de la Unión Europea con Chile, que es el mayor productor de litio para la Unión. Se acaba de firmar un memorando de asociación estratégica con Argentina. No es el... La Argentina de Milei. Anterior, se firmó con el gobierno anterior, pero ahora está por ver, con el gobierno saliente no se terminó de cerrar el acuerdo Mercosur, que estaba solo pendiente del cambio de gobierno en Argentina, porque ya estaba acordado con el resto de países de Mercosur, y está por ver ahora, seguramente en los próximos meses vamos a ver un acuerdo que ya está cerrado en la letra y que depende un poco de las posiciones gubernamentales de última hora, pero que está seguramente cerrado, ¿no? Entonces, hay un pack de normas que está impulsando la Unión, tratados comerciales, pero al mismo tiempo partenariados estratégicos, el Global Gateway, el Reglamento Europeo de Materias Primas, una ley de diligencia debida que supuestamente obligaría a las empresas a cumplir con los derechos humanos y que es, por decirlo rápido, mucho más retórica que realidad, tiene mucho más de consultoría privada que de inspección pública, mucho más. En fin, un pack de normas que todas ellas tratan de asegurar pues, el suministro de materias primas estratégicas para el capitalismo verde y digital, porque hablamos de una treintena de minerales estratégicos. La Unión ha firmado en el último año 7 partenariados estratégicos. El último con Groenlandia, que tiene 24 de los 35 minerales críticos, están en el subsuelo de Groenlandia. Acaba de firmar un acuerdo con este territorio, ¿no? Una necesidad de asegurar esas materias primas con lo que siempre ha sido la característica de la Unión Europea frente a Estados Unidos y otras potencias imperiales. Esa especie de soft power, esa especie de
policía bueno de la globalización, ¿no? Otra gente hace intervenciones militares, nosotros hacemos tratados comerciales. Bueno, no es, digamos que son como dos caras de la misma moneda, porque además en el plano militar la Unión Europea va absolutamente en un seguidismo total de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Sí, pero ese paisaje, ese soft power ya no existe. Acaba de Estados Unidos y el Reino Unido acaban de atacar a los hutíes en el Mar Rojo. Están atacando Yemen, un país, y claramente nos encaminamos a un conflicto regional. Al mismo tiempo, América Latina vive ese huracán de contrarrevoluciones neoliberales absolutamente contrarias a los intereses de agricultores, trabajadoras precarias, mujeres, indígenas, ecosistemas. Para terminar, y es un poco no es una pregunta retórica, yo creo que es importante que para quienes estudiáis con detenimiento todo esto, tener un dictamen del que sacar consecuencias políticas. La dinámica comercial de los grandes subconjuntos, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, es una dinámica de guerra, es decir, es productora de guerra. No se puede, la pregunta es, ¿se puede separar o son las dos caras de una misma moneda? Están absolutamente entrelazadas, ¿no? Hablaba antes de los tres pilares centrales sobre los que se está construyendo ese reposicionamiento estratégico de la Unión, pero no se pueden ver por separado, ¿no? La necesidad por parte de la Unión de militarización, blindaje de fronteras y ofensiva extractivista está interrelacionada, ¿no? Son tres patas que van un poco de la mano. El caso de la intervención de Estados Unidos y el Reino Unido, formalmente no de la Unión Europea, pero sí prestando bases y otro tipo de apoyo logístico, etcétera, sí, por ahora. Tiene el compromiso que le están ya tocando, digamos, bueno, las narices a Pedro Sánchez para que intervenga, ¿no? En un año electoral, con cada uno su contexto y lo que sea, bueno, pues eso puede tener un coste político y de momento no se está haciendo, lo cual no quiere decir que no se esté dejando la base de derrota y la base de lo que sea para estas intervenciones, ¿no? Pero ahí se ve muy bien cómo, bueno, pues hay unas intervenciones militares para defender un tipo de intereses, los comerciales, el flujo marítimo por el Mar Rojo, y para que eso no tenga incrementos de precios, de costes, todo lo que podemos imaginar, mientras al mismo tiempo pues está mirando para otro lado con un genocidio en curso, con 100 niños y niñas asesinados cada día desde hace más de 3 meses en Gaza, ¿no? y con un genocidio que ya se está viendo también en Cisjordania y un intento de borrar del mapa a toda una población, ¿no? Ahí se ve muy bien la asimetría en la que se fundamenta todo este modelo, ¿no? La asimetría entre derechos comerciales y derechos humanos, derechos más básicos, y cada vez más se ve cómo esos derechos humanos, pues digamos que se van categorizando, ¿no? Hay diferentes derechos para diferentes categorías de personas. En Gaza lo estamos viendo, no tienen derechos humanos porque no son humanos, ¿no? Diría el Estado de Israel, ¿no? Entonces ahí pues no hay derechos, ¿no? Sí, sin embargo sí tienen derechos las personas que han sido retenidas por Hamás durante este tiempo, ¿no? Entonces esa dinámica de militarización de las relaciones comerciales, ya sea de una manera directa por parte de la Unión, como hemos visto en Ucrania, se habla todo el rato de la ampliación de las fronteras de la Unión, ahora va a ser Ucrania y otros países del frente oriental de la Unión los que van a entrar en la Unión Europea, ¿no? Pero eso no se entiende sin el conflicto militar, ¿no? Sin la guerra que estamos viviendo desde hace ya 2 años casi, ¿no? Puede ser de manera directa, como digo, como en este caso, o puede ser de manera indirecta, como la externalización de fronteras, ¿no? O sea, estamos pagándole a Marruecos para que nos gestione la valla de Melilla con las masacres correspondientes, a Túnez, a Libia, en la frontera por Grecia, en las fronteras por el oriente de Europa, para que ese sea el trabajo sucio que hacen pues otros ejércitos, otros estados, ¿no? Pero está muy relacionado con lo que va a ser proteger el bienestar de los europeos blancos, de clases medias, con ciertos niveles de ingresos, etcétera. Y con un comercio en el que además para satisfacerlo esa lógica va a ir a más, no va a ir a menos, ¿no? Porque digamos que todavía estamos en la lógica de que, bueno, de la Unión Europea intentar blindarse a través de ese poder blando,
Pero eso cada vez más se le están viendo las costuras, ¿no? Porque además las tensiones con Estados Unidos, con Rusia, con China van a crecer y van a ir a más. Entonces seguramente el panorama que nos espera a nivel geopolítico pues es de crecientes tensiones. Así es, probablemente por desgracia, es obvio, y tú y yo no tenemos que explicárnoslo mucho. El horizonte es de resistencia, de organización y sobre todo de coordinación transnacional. Muchas gracias, Pedro, un placer y espero que no sea la última, sino el inicio. Gracias a vosotros y vosotras. Muy bien. Tenemos con nosotras a Tika Font, que es fundadora del Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs de Barcelona. Es experta en economía de defensa, comercio de armas, nuevas armas y seguridad, y una militante de larga data. Hola, Tika, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Benvinguda. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo Gracias estás? por invitarme. Nada, a Bien. ti por estar aquí con nosotras hoy, porque ya sabes que es un programa que vamos a dedicar al tema de militarización de la Unión Europea, régimen de guerra y campaña por la paz, si es que podemos llamarlo así. Eso era un poco lo que más te quería preguntar. Bueno, empezamos. A ver, la primera pregunta sería, ¿a qué os referís cuando habláis de una deriva militarista en el Estado español? Si podías desarrollar un poco esa idea. Sí, mira, en general, para medir si un Estado se militariza o no, se utilizan tres indicadores. El gasto militar respecto del IPB, el segundo sería el gasto militar respecto del gasto social, sanidad, educación, y el tercero es el porcentaje de militares por cada 100.000 habitantes. Lo que llevamos 2-3 años que se está moviendo fuertemente es el indicador de gasto militar. Este es el que está subiendo de sobremanera, no solamente en España, sino en todos los países de la Unión Europea, Y se suele subir en tres frentes, este gasto militar. Por una parte, lo que sería el incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, si en el 2014 era de 6.677 millones de euros, en 2023 es de 14.454 millones de euros. O sea que más del doble. Ha hecho más del doble. El segundo elemento relevante es mucha parte de este gasto, ¿a qué se dedica? ¿En qué se está gastando? Y, por ejemplo, pues hemos visto que desde 2020 a 2023, que es el último gobierno que hemos tenido de coalición en España, lo que serían las inversiones para defensa, para el desarrollo y compra de nuevos armamentos, pues en 3 años se han aprobado por parte del gobierno pues 24.140 millones de euros, que no son a gastar en un año, sino que hay varios años porque serán, lo que se permite a defensa es comprar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el gobierno está endeudando o incrementando la deuda del gobierno para la compra de estos nuevos armamentos. Y el tercer elemento que también vemos que ha subido mucho son las ayudas públicas del gobierno a la investigación y desarrollo de nuevos armamentos. Si, por ejemplo, en 2022 las ayudas públicas a la I+D militar fue de 938 millones de euros, pues en 2023 ha sido de 1.833. Fíjate que en un año se ha más que duplicado la ayuda a la investigación de desarrollo de nuevas armas. Estos son los tres elementos clave del militarismo. ¿Y todas esas nuevas armas, que se supone que son para el ejército español, ¿a qué van destinadas? ¿Es por cuestiones de seguridad interna, para mandarlas a las guerras que hay por todo el planeta? ¿Cómo son armas que se adquieren para la defensa de España, para el Ministerio de Defensa.
son las que se están comprometiendo. Y hay desde armamento clásico a armamento nuevo y altamente tecnológico. Pero se justifica por medidas de seguridad interna, externa, Sí, por los compromisos con la OTAN. ¿Por qué? La justificación viene por varios motivos. Por uno, que se nos dice es, en la OTAN se acordó que todos los países que forman parte de la OTAN, todos incrementaríamos los gastos en defensa hasta el 2% del PIB. Ya hemos superado en España esto, ya estamos en el 2 largo, 2,2, 2,3. La segunda cuestión sería que estamos en un escenario de competitividad mundial por la hegemonía global del planeta. Y cuando hay, diríamos, escenarios de conflictividad mundial, pues las reacciones hay que armarse para que por sí tenemos que hacer una intervención en algún conflicto externo, donde pudiera darse. Y el tercer elemento que incrementa mucho es que si igual que estamos abriendo una nueva era hacia las tecnologías que llamamos disruptivas, el gran reto que marcan es quien tenga las armas de diseño tecnológico de última generación es el que podrá tener más hegemonía política y económica mundial. Claro, y por tanto la decisión es invertir. Claro, pero eso supondría que en el capitalismo actual, en la Unión Europea, la guerra y la seguridad adopta o adquiere un papel central, que a lo mejor no era tan así en periodos recientes de nuestro pasado. No lo era. No lo era. Diríamos, no lo era. Fíjate que incluso diríamos que hasta el presupuesto actual de la Unión Europea, en los anteriores no había capítulo de defensa. Es por primera vez que la Unión Europea tiene un capítulo de defensa. Y en general las estrategias de defensa acaban marcando como, diríamos, ¿por qué nos estamos, no diríamos tanto armando, pero por qué tenemos retos de seguridad? Enumeran retos, pero diríamos filosóficamente nos dicen hay que armarse para asegurar que el estilo de vida de los ciudadanos europeos se pueda mantener. El segundo sería que la Unión Europea puedan mantenerse los valores, los elementos culturales que nos definen a cada uno de nuestros países o como Europa, se puedan mantener frente a otras culturas o a otros valores. Y el otro elemento que también está muy claro es el de mantener el acceso a lo que pueden ser las materias vitales, sean de energía, minerales, materias vitales. Y eso de alguna manera significa, si no puedo obtenerlo por vías comerciales, pues ahí está el ejército. Ya, lo obtendré de otra manera. Pero claro, pensando un poco, como mirando hacia atrás, ¿no? Si en plena Guerra Fría fuimos capaces de montar un amplio movimiento por la paz, y ahora por lo que estás contando y por lo que vemos es todavía más necesario, ¿tú ves que tenemos posibilidad de montar de nuevo un movimiento de este tipo que tuviera alcance como para parar esa deriva o para detenerla? Porque claro, esa argumentación de estamos defendiendo nuestro modo de vida, ¿qué modo de vida es ese que se está defendiendo? Que yo entiendo que algunas personas pueden decir es mi modo de vida, pero el riesgo es tan alto que quizá valdría la pena darle la vuelta y darse cuenta que sería mucho mejor emplear estas energías en una política de paz. Sí, ojalá, ojalá. Hay ciertas o unas pocas organizaciones internacionales de paz que agrupan a muchas organizaciones, pero te puedo decir que son más o menos débiles en el sentido de que no movilizan a muchas personas. Después que todos los movimientos de paz suelen ser débiles frente a la propaganda mediática de los gobiernos. Los medios de comunicación no permiten que haya grietas donde el pacifismo o el movimiento por la paz pueda entrar.
cierran filas a la defensa de las posiciones de los gobiernos. Ya. Y yo creo que el tercer elemento que yo recuerdo en lo que fue en la Guerra Fría, la capacidad que tuvimos la sociedad de Europa para conectar con sociedad civil de los países del este. Y diríamos, esa permeabilidad de la sociedad civil está siendo más difícil. Sobre todo hacerla con quién. Mira, yo creo que ahora sería muy relevante tener relaciones entre sociedad civil de aquí, europea, con sociedad civil asiática. Claro. Y no es nada fácil. O con sociedad civil, por ejemplo, de zonas árabes, del Oriente Medio, no es nada fácil mantener lazos, porque estamos con gobiernos autocráticos Ya. que vigilan muy fuertemente a su sociedad civil, y eso hace difícil las relaciones sociedad civil que nos permitan pasar por encima de las posiciones que tienen los gobiernos. Claro, claro. A ver, para mí es una necesidad acuciante, ¿no? Porque lo que vemos es que ese discurso legitimador de la defensa de nuestro modo de vida, etcétera, etcétera, como una especie de mantra que sin embargo no tiene en cuenta toda la defensa de la inversión en armamento con una aparente, como tú contabas, con una aparente argumento de seguridad, ¿no? Y poner en cuestión ese punto, la seguridad como mejor se defiende es justamente con la paz mundial, como además que lo hemos vivido, ¿no? Entonces, no sé si querías añadir algo un poco en ese sentido. Mira, para pues yo te terminar. añadiría que otro mantra que hay no solamente en la sociedad, yo creo que en el mundo político-científico, es que quien ostente la hegemonía de la tecnología podrá ostentar la hegemonía económica, política y militar en el mundo. Y aquí tenemos una gran lucha por el control tecnológico de todos los desarrollos tecnológicos. Y esto también, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero es lo que se nos dice. Ya. Para justificar todas las inversiones, no solamente en tecnología civil, sino todas las aplicaciones en tecnología militar. Ya. Pues muchísimas gracias, Tika. Me ha parecido muy claro estos elementos que nos has dado de cómo se mide ese aumento de la inversión en armamento y en investigación militar, que hace que una sociedad aparentemente civil y pacífica de alguna manera se esté transformando, aunque sea de modo silencioso, en una sociedad militarizada. Sí. Muchísimas gracias por tu intervención y gracias a quedamos vosotros. para otra ocasión. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Gracias. Bona tarda y moltes gràcies. Bona tarda. Muy buenas, soy Euridice Cabañes, doctora en Filosofía de la Tecnología y codirectora de Arts Games, y en conjunto con Judith Membrives y con toda una red de personas interesadas en la tecnopolítica, hemos realizado una investigación sobre cómo se están utilizando las tecnologías digitales para librar la guerra, para perseguir y reprimir a la población palestina y para controlar el relato a escala internacional. Algo que estamos viviendo es el uso de una tecnología militar sin precedentes, pero que además se combina con tecnologías civiles en la que todos y todas somos cómplices, o nos convierten a todas en cómplices de esta guerra, ya que financiamos a las compañías que las producen y también estamos en muchos casos entrenando estos sistemas de inteligencia artificial, incluso sin saberlo. Entonces, bueno, por un lado, nos hacemos eco de esta investigación llevada a cabo por la revista israelí 972 y Localcal, que ha revelado que las Fuerzas Armadas de Israel utilizan, al menos desde 2021, un sistema de inteligencia artificial llamado Hasbora, también conocido como el Evangelio, para seleccionar cuáles van a ser los objetivos dentro de los objetivos a ser bombardeados. Esto lo hace mediante un cálculo que le permite inferir cuántas personas viven o circulan alrededor de un mismo edificio y que probablemente morirían en un caso de ataque.
Así, este cálculo pone a la disposición de las fuerzas de defensa israelí una automatización del genocidio y permite acelerar de manera muy significativa la definición de objetivos militares. Estos objetivos militares, para que os hagáis una idea, hace unos años eran de 50 al año y estaban apuntando específicamente a posibles lugares y cuarteles generales del grupo Hamas de Resistencia Islámica de Palestina. Pero actualmente son 100 al día, de los cuales el 50% son atacados. Podéis imaginar que evidentemente esto hace que el uso de inteligencia artificial para la selección de objetivos no sea tanto para minimizar el daño de población civil, sino para establecer esta fábrica de muertos de una forma enmascarada matemáticamente, porque este sistema no es posible que sea revisado por humanos. Es decir, los propios agentes del ejército israelí reconocen que sería imposible revisar todos los objetivos, cuando además el sistema no tiene por qué dar los criterios por los que han sido seleccionados, de hecho no los da, y tampoco están cualificados para preguntar por estos objetivos. Así que básicamente se está enmascarando una masacre con matemáticas. Estos objetivos, aparte de pasar de ser 50 al año a ser más de 100 al día, han pasado de ser únicamente estratégicos militares a ser objetivos civiles, hospitales, viviendas. Se vio dentro del estudio, por ejemplo, que se les instaba a buscar cualquier cosa que tuviera relación con miembros de Hamas en pisos altos, lo cual quiere decir que en realidad esto les permitía atacar estructuras muy grandes donde grandes cantidades de población civil moriría. En el informe podemos ver, por ejemplo, que se aprobó un ataque donde había 100 bajas civiles por un alto cargo militar de Hamas. Pero además, esto diluye completamente la responsabilidad sobre los ataques, porque por un lado tenemos este sistema que no nos permite conocer cómo se han determinado los objetivos, y por otra parte esta revisión humana o estos inputs humanos que quedan completamente diluidos, estableciendo cada vez más esta cuantificación de las muertes y el convertir personas reducirlas simplemente a números. Pero aunque quizá esta sea la tecnología más impactante que se está utilizando, especialmente, os recomiendo muchísimo leer todo el informe porque es atroz y desgarrador, hay otras muchas tecnologías que también se están utilizando. Por ejemplo, el reconocimiento facial se está utilizando muchísimo para el apartheid y el asedio de civiles. Podemos ver también cómo hay un panóptico israelí que está controlando absolutamente todas las cuestiones dentro de la Franja de Gaza y de Palestina en general. Por ejemplo, limitando el acceso de las tecnologías como pueden ser teléfonos móviles e insertándoles distintos sistemas de espionaje de forma que pueden tener acceso a cualquier llamada, cualquier información que sea compartida a través de móviles dentro de Palestina. Esto evidentemente les permite tener un perfil cada vez más específico y claro de cualquier persona que transite, cómo se mueve, sus desplazamientos y también tener todo este control y utilizarlo para chantajear a las propias personas o forzar a las propias personas para que den información acerca de otras. Es decir, están en un momento total y absolutamente vigilado. Esta iniciativa de vigilancia con la aplicación para teléfonos inteligentes se llama Lobo Azul y su base de datos se nutre de una mayor que se llama Manada de Lobos, que básicamente pretende elaborar un perfil de cada residente dentro de Palestina. Entonces, básicamente todos los espacios de la sociedad civil palestina están continuamente asediados por la innovación en la tecnología de vigilancia. Pero además, para que todo esto suceda, es importante que se dé la complicidad con las grandes tecnológicas. Podéis ver dentro de la campaña que se ha lanzado de No Tech for Apartheid como los contratos millonarios entre el gobierno israelí y las grandes tecnológicas están, por un lado, dotando al gobierno israelí de toda la capacidad de procesamiento que necesita para llevar a cabo el genocidio y, por otra parte, lucrando tremendamente a estas grandes tecnológicas.
Incluso cuando podemos ver todo dentro del propio movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, ese propio movimiento sugiere presionar a estas compañías tecnológicas en lugar de proponer el boicot, porque es prácticamente imposible llevarlo a cabo, porque se han convertido en monopolios. Esto nos habla de que apenas existen alternativas razonables o que la población civil general vaya a poder utilizar. Básicamente estas corporaciones se aprovechan de ello y siguen incrementando su capital económico y amplían su gran red de infraestructuras y se convierten como necesarias e inevitables aliados de quienes hacen la guerra, pero también para quienes están contra de ella. Básicamente, bueno, toda esta relación entre la tecnología e Israel, que es un lugar donde se da toda esta innovación tecnológica porque se están financiando con, por ejemplo, más de $1.000 millones un montón de startups que tienen lugar ahí o para que tengan su base ahí, hace que cada vez más Israel tenga un fuerte desarrollo tecnológico que le pone en clara ventaja con respecto a Palestina en esta guerra contra Hamas. Pero además podemos ver cómo también se está dando toda una propaganda de la parte de Israel, por un lado silenciando todas las cuentas de personas, periodistas, personas que se posicionan en favor de Palestina dentro del conflicto. Y hay una campaña en este respecto que se llama Stop Silencing Palestine, donde también se puede acceder y donde se está pidiendo a Meta y toda la red de entramado de sistemas que ofrece que revise sus prácticas políticas de moderación de contenido y deje de censurar sistemáticamente las voces palestinas. También podemos ver dentro de un estudio que llevan a cabo Lee Frank y Jan Paulson, que son periodistas independientes, analizan chats, videollamadas que se obtienen gracias a fuentes del gobierno israelí y pueden ver, por ejemplo, cómo en una presentación ofrecida el 22 de noviembre por Adam Fisher, el director en Israel de Vincent Venture Partners, explica cómo ridiculiza eficazmente a voces influyentes pro-palestinas en Twitter y cómo pueden hacer una campaña y cómo ayudar también a través de este efecto e impacto en redes, porque una gran parte de la lucha se está desarrollando dentro de las redes, una lucha por la opinión pública. Podemos ver también cómo la inteligencia generativa muestra sus sesgos sionistas. Por ejemplo, hay un artículo de Guardian que detalla cómo la inteligencia generativa de WhatsApp está mostrando a niños armados cuando les preguntan por Palestina y, sin embargo, cuando se le pregunta por niños israelí, genera dibujos animados de niños jugando al fútbol y leyendo. Incluso cuando le preguntamos por ejército israelí, la inteligencia artificial genera dibujos de soldados sonriendo y rezando sin que haya armas, mientras que siempre y cuando se habla de Palestina, las armas están presentes. También ChatGPT responde de maneras diferentes cuando se le pregunta por el derecho a la libertad de israelíes y palestinos. Cuando se pregunta por el derecho a la libertad de Israel, afirma que todo el mundo tiene este derecho y que debería ser garantizado para toda la población, pero cuando se pregunta por el derecho para los palestinos, dice que es una cuestión controvertida, que es un sistema complejo y de intenso debate. Bueno, básicamente, y por cerrar, creo que aquí una de las cuestiones más importantes es que estamos viendo cada vez más la eliminación de la separación entre lo civil y lo militar en cuanto a tecnologías digitales se refiere, que está convirtiendo a las Big Tech en empresas de fabricación de armas de guerra y por lo tanto también nos está transformando a nosotras usuarias en soldados cómplices o potenciales objetivos sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta cómo se está dando este uso tecnopolítico de las tecnologías civiles y que empecemos también a tomar partido y a posicionarnos y a hacer una campaña fuerte en contra de este uso de las tecnologías que todos y todas estamos cada día utilizando para el genocidio. Buenos días a todos.
Esta es nuestra primera sección de libros del año, un año que ha empezado con un recrudecimiento brutal del régimen de guerra, sobre todo por los últimos acontecimientos en Yemen. Por supuesto, volvemos a recomendar las lecturas que propusimos hace meses en nuestro primer capítulo sobre este tema, pero también os invitamos a leer unos artículos que han salido recientemente y que ayudan a esclarecer la evolución del marco belicista. La primera sugerencia es un artículo de Pere Ortega, del Centre de l'Est d'Estudi per la Pau, publicado hace 2 semanas en El Salto. Este artículo nos ayuda a entender cómo la deriva militarista global no se limita al ámbito de la geopolítica, sino que afecta profundamente la dinámica interna de los estados, moldeando, por ejemplo, la economía y los presupuestos generales. En este contexto, la cumbre de la OTAN de julio de 2022, en la que los Estados miembros acordan invertir el 2% del PIB en gastos militares, representa claramente un punto de inflexión. España, a pesar de la careta progre del gobierno de PSOE-Sumar, no es ajena a este proceso. El artículo de Pere Ortega analiza los últimos presupuestos del Ministerio de Defensa y explica cómo la reciente tendencia bellicista no tiene parangón en el pasado del Estado español. ¿Cómo se redefine el proyecto europeo en este escenario? Esta es la pregunta sobre la cual Joseph Borox, sociólogo de la Universidad de Rutgers, nos invita a reflexionar. Para el autor, la Unión Europea se está reconfigurando profundamente en relación con el ciclo belicista global. Casi no queda nada de los valores burgueses liberales, desde luego detestables, de los 90. En cambio, la nueva identidad europea parece girar en torno a la adopción de un nuevo código racial y una redefinición de lo blanco. La integración de Ucrania, priorizada sobre la de la más próspera Turquía, se sitúa en este contexto. Se trata de un cambio que, bajo muchos puntos de vista, se hizo patente en la cumbre de Granada del año pasado, punto culminante de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Sobre este asunto recomendamos el artículo de Juan Hernández Subizarreta y Pedro Ramiro, hoy en nuestro programa. La cumbre de Granada reveló el reposicionamiento estratégico de la Unión Europea, que se basa en 3 ejes: control de fronteras, militarización y extractivismo. Aunque los debates titulares de prensa se centraron en el desbloqueo del pacto migratorio y la posible entrada de la Ucrania en la Unión Europea, la urgencia por garantizar el acceso a los recursos materiales y energéticos que impulsa la Unión no fue tan visible en la agenda oficial. En última instancia, todos los gobiernos europeos, como indicó la Declaración de Granada, comparten la apuesta por intensificar la ofensiva extractivista para respaldar el desarrollo del capitalismo verde y digital. Los ejes discursivos que sustentan la definición de la estrategia europea han quedado al descubierto, con las acciones y los silencios de la Unión misma. Después de la foto de la familia en Granada, las presidentas del Parlamento y la Comisión Europea viajaron a Tel Aviv para respaldar los argumentos de Israel sobre el derecho a la defensa, ignorando la limpieza étnica en Gaza. Metsola y von der Leyen certificaron el fin de la ilusión de la UE como policía bueno de la globalización y enviaron los valores europeos definitivamente al basurero de la historia. ¿Cómo se desarrollará todo esto? Concluimos recomendando el análisis de Eduardo García Granado, quien sugiere que lo que estamos experimentando es un preludio de lo que vendrá. La verdadera atención de Occidente ya no está en Oriente Medio ni en Ucrania, sino en el Pacífico, y marca la transición de la hegemonía indiscutida de Estados Unidos a un orden mundial multipolar. ¿Existe la posibilidad de que este proceso ocurra de manera pacífica? ¿O la guerra es un horizonte inevitable? Attack! Russia. Oh. Base. 10 females to each male. A Coca-Cola machine. Fluids. The Doomsday Machine. Titulada en España Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, es una película de Stanley Kubrick de 1964, una feroz sátira de la Guerra Fría que reimaginaba en clave de comedia de humor muy negro la carrera y escalada nuclear entre Estados Unidos y la URSS.
basada en una novela de Peter George, Alerta Roja, con la presencia de Peter Sellers, que da vida a 3 personajes. Convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, un general ordena, en un acceso de locura, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Su ayudante, el capitán Mandrake, trata de encontrar la fórmula para impedir el bombardeo. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que el ataque no es más que un estúpido error. Mientras tanto, el asesor del presidente, un antiguo científico nazi, el Dr. Strangelove, confirma la existencia de la máquina del juicio final, un dispositivo de represalia soviético capaz de acabar con la humanidad para siempre. The Manchurian Candidate, titulada en España El mensajero del miedo, es una película estadounidense de 1962, basada en la novela homónima escrita por Richard Condon, dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Frank Sinatra. Se trata de un thriller político ambientado durante la Guerra Fría que describe la captura en combate de un joven oficial, hijo de una prominente familia política conservadora de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, siendo sometido a un lavado de cerebro para convertirlo en un agente infiltrado en una intriga política destinada a convertir en presidente estadounidense a alguien manejable por los comunistas. Existe un remake de 2004 dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Denzel Washington. Loin du Vietnam, en España Lejos de Vietnam, es un documental estrenado en 1967, dirigido por Chris Marker. Integrada por 7 segmentos, la cinta incluye secciones codirigidas por Joris Ivens, Claude Lelouch, Alain Resnais, Agnès Varda, Jean-Luc Godard y William Klein. El guión, a cargo de Marker, Godard y Jacques Stenberg, refleja la frontal oposición de sus creadores a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Combina filmaciones reales de la Guerra de Vietnam con material documental de la cultura popular contemporánea, tales como anuncios, entrevistas con destacados políticos como Ho Chi Minh y un diálogo entre una mujer vietnamita y la viuda de un opositor al conflicto. El prólogo define la Guerra de Vietnam como una lucha de ricos contra pobres. El epílogo enfrenta a la sociedad rica ante una elección crucial: detener la guerra y operar una transformación total, o continuar esta guerra de ricos contra pobres y perderla. Les impérialistes les appellent peut-être des ralliés, mais ils sont pour nous et continuent à faire office d'agents de renseignement. Leur cœur n'est pas de l'autre côté. Y los pueblos entonces tienen 2 alternativas: o doblegarse o luchar. Peace, but they go to another country and fight for what? Violent over in Vietnam. America is violent, very violent. Le cri, eh bien, nous qui ne sommes pas dans une situation révolutionnaire en France, nous devons crier au contraire plus fort.